Dos, uno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a este programa de streaming, acá de Suipacha, sede de San Andrés. Bueno, muchas gracias a todos por venir, a los que están aquí presentes, a los que están conectados virtualmente, a esta presentación del libro de Mariana, denominado El Libro Rojo, que ha venido de tierras orientales, que hemos traído en barco como en antaño, que saben que lo pueden conseguir, le mandan a la gente del Grupo Magro Editores, mando un mensajito. Más, Fernando tiene unos fondos que se ponen rojos ahí, los que están en Zoom los ven, y Fernando se encarga de mandárselos, porque si estuviera en la Feria del Libro, se agotó en la Feria del Libro. Tuvimos mensajes de que se había agotado, así que bien por Mariana, bien por Fernando, bien por el libro. Y bueno, la idea de hoy, Mariana, es conversar. Yo, oficio doble, como presentador, como tu ayudante de la materia y como autor de uno de los capítulos, así que espectacular. Así que, primera pregunta, Mariana. Sensaciones, como dicen los jugadores de fútbol ahora, sensaciones. Estamos en época mundialista, así que Claro. vamos a utilizar un léxico mundialista. Sensaciones no del libro, porque digo, ya lo he presentado virtualmente con Estela, ahora voy a leer un pedacito del blog, algo que me parece clave para arrancar a conversar, pero ¿cómo son las sensaciones para vos a partir de estas presentaciones que tuviste del libro y de la circulación del mismo? ¿Cómo venís, digamos, con la circulación y los comentarios? Bien, en primer lugar, gracias a la Universidad de San Andrés, al equipo de extensión, al equipo de la maestría en educación que nos alojan en esta tarde, gracias a quienes se acercaron presencialmente, quienes están a la distancia, ni cerca ni lejos, que están juntos con nosotros. Así que es un placer reunirnos. Son estas redes así de afecto académicas, de todo junto que nos sostienen. Eh, y las sensaciones es que fue un gran esfuerzo, son 20 capítulos, 30 autores, y vamos a decir algunas cosas, vamos a ir como deshilachando así un poquito la cocina y algunas intimidades, como por ejemplo que Julio es uno de los autores, pero también tenemos otros autores por aquí, autoras como son Yamila Goldenstein, que está por aquí, Florentina Guaita de La Haya, tenemos a autoras que están aquí físicamente, así que bueno, vamos a ir conversando y quién te dice habilitando algún ¿Por qué micrófono no? también por ahí. Así que sensaciones de entusiasmo, sensación de mucho esfuerzo, mucho apoyo de Fernando, del equipo de Grupo Magro Editores también, que hizo posible el libro, que particularmente Fernando estuvo muy abierto a que yo le mande un índice y me dijo, sí, dale, avancemos con los autores, con la cantidad de capítulos, con los temas, los ejes, el título, todo el equipo, Patti, Leo, que están ahí siempre al pie del cañón. Así que entusiasmo para seguir pensando. Y vamos a decir otra intimidad. Es un libro que escribimos en 2025. Y uno diría, bueno, papel, en esta época de tanta vertiginosidad, ¿qué pasó? Bueno, y creo que logramos producir un corpus que se sostiene más allá de lo coyuntural, que plantea preguntas complejas, preguntas que no quedan obsoletas después de un par de meses. Creo que eso es valioso y a la vez contracultural, ¿no? Porque pensar en escribir algo en papel hoy, cuando lo que más circula, y lo vemos también, ¿no? Hoy escribir un artículo para una revista académica demora como mínimo 1 año y medio, 2 años. Y que estás hablando de un tema muy actual, bueno, se vence, llega un momento en donde queda obsoleto. Entonces era una jugada apostar al papel, pero por otro lado también a la trascendencia, ¿no? Hoy en día te quedas sin luz, sin batería y estalló todo lo que escribiste, que San Google sigue existiendo porque el 80% de mi vida está ahí, académica, pero también personal, ¿no? Fotos, videos, cosas que uno va guardando. Te olvidás que la nube es la computadora de otro. Entonces seguís poniendo cosas ahí asumiendo que van a durar para siempre. Esperemos que sí, pero cada vez más dudas, ¿no? Tener cuidado, ¿no? Como el artista que subió su propia obra como backup a Drive y le boletearon toda la cuenta por derechos de autor. Así que si subís tu propio libro, Fernando está pirateando. Solo te aviso eso, así que cuidá el archivo. Sí, a ver, eso creo que para nosotros fue uno de los primeros ejes para conversar esta presentación, porque fue un tema recurrente cuando nos plantearon, che, tenemos que escribir un capítulo de inteligencia artificial, que es cuando sale el año que viene. Más creo que a esta altura estábamos conversando del año, el año pasado, que había que escribirlo, y lo entregamos, hay que entregarlo para
septiembre, agosto, lo Sí, entregamos. julio, agosto, septiembre, Claro, tuvimos con las varias. revisiones y demás. Y a mí lo que me parece que si viene una buena puerta de entrada, la vuelta que le quería dar, que lo yo dije, por charlarlo ahora con todos, tenía que ver con una clave que encontré leyendo el prólogo, lo que planteaba Estela. Estela Sierra, digo, muy bien, Estela Domínguez Halpern es mi jefa de cátedra en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de comunicación, en narrativas transmedia. Venimos con la cátedra de Pisitel y el taller de datos, digamos que se modificó con el nuevo plan de estudios. Este libro es el de Estela. Estela, si estás viendo esto, acá está tu libro, ya Es va el para ejemplar allá. de Estela. Está dedicado como pediste. Y Estela hace un recorrido muy interesante con la ópera, que es una de sus especialidades. Estela sabe muchísimo de ópera, sabe mucho en esos temas y siempre hace cruces muy interesantes. Y ella, digamos, da toda una vuelta y en el cierre habla, ¿no? De la ópera y retoma Wagner con la idea de la obra total, ¿no? Y dice, la inteligencia artificial tiene una búsqueda de obra total y donde todo, digamos, cae en esa bolsa. Y cuando leo eso me doy cuenta de algo que está ahí cuando lo ves y que no es menor. Y pues le digo un par de flores que tiene que ver con quién sos vos, con cómo trabajas con nosotros. Es que todos los que estamos acá en el libro hemos hecho algo con vos. Y esa escritura no fue una escritura que quedó ahí boyando, sino que yo tengo claro, digo, porque me pasó a mí, pero empecé a notarme quiénes están todos acá. Con cada uno de nosotros seguramente hiciste algo, trabajaste en algún lugar y lo llevaste a algún lugar, a algún taller. Y eso creo que es lo que hace que el libro perdure. No per se por la escritura, pues seguramente uno de ellos, yo te dije, es mío y me quiere matar, pero vamos a hablar de eso. Pero sin embargo, imagino que cada uno de ustedes, donde después participamos en un lugar, ya sea vos llevándonos a dar un taller, o participando en alguna lectura, o armando, digamos, alguna presentación, siendo que eso que fuimos escribiendo, más allá de lo que quedó plasmado acá, se replicó, se actualizó y lo pudimos llevar. Y eso me parece interesante como obra viva también del libro. Entonces, la pregunta, digo, por cada una de las secciones yo más o menos conocía a alguien. Digo, tiro al azar, Guada López, que Guada yo la conozco porque fue una de mis ayudantes cuando yo estaba en taller de datos, cuando fui en 2010, ella ahora en chequeado, y el año pasado, no sé, cómo fue que hiciste, y terminaste en la fiesta de chequeado con ella, hiciste cosas con Guada, digo. Entonces, vi eso y dije, ahí está el hilo, digamos, que organiza todo esto. Entonces, la pregunta es, volvemos con sensaciones, ¿no? Sentidos pensares. ¿Cómo sentís que eso que escribimos nosotros, porque sos la única que nos vio a cada una de esas instancias, cómo ves que eso que se escribió se fue replicando, se fue moviendo en esos otros lugares donde estuvimos? Lo que pasa es que el libro está pensado en función de las personas también, ¿no? Es como si uno se imagina el volumen como un espacio para ocupar, un espacio para llenar. Entonces, tiene 4 secciones muy diferentes y muy marcadas, porque toma el mundo del trabajo, toma la cuestión de la IA más de índole de análisis más de tipo académico, educativo, después vamos hacia prácticas concretas. Entonces, podría decir que cada capítulo es una conversación no mía con los autores, sino nuestra, ¿no? Una escena en donde pasan cosas. Está bueno esto no nos pusimos de acuerdo para decir esto, pero cada capítulo es una escena en donde ocurren cosas, cosas que pensamos, experiencias atravesadas, de alguna manera convergen conversaciones con abogados, ingenieros, personal de salud, por educadores, personas de la academia, pero no queríamos sindicatos. Me parece que representa un poco el espíritu de la IA, que no es una sola disciplina y listo, ¿no? Sino que es pluricontextual, que es un espacio interdisciplinario, y un poco el libro busca representar eso. Entonces, cada capítulo fue pensado en función de quién iba a ser el autor, ¿no? Primero fue el autor, o la autora, o las autoras, y después el título, que en general no se modificó mucho, porque yo pensé, cada equipo autoral, si es que eran más de una persona, que lo son, por eso son 20 capítulos y 30 autores, hay varios que son corales, la persona y el título, y después, bueno, dónde va cada una de las secciones. Así que, bueno, qué bueno que lo hayas visto así, porque fue pensado así, ¿no? Como un espacio en el que también compartíamos prácticas, compartíamos miradas. Con Yamila, que está acá, veníamos trabajando la cuestión de las fronteras, las alfabetizaciones de frontera,
con Florentina Guaita y Sebastiana Duris en la Haya, veníamos trabajando con Calliope, con esta interfaz de IA que no escribe por voz, que propone una relación no sustitutiva con la tecnología, no sustitutiva del pensamiento ni de la creatividad. En todos con Diego Eving, por poner otro ejemplo, ¿no? Con Diego Eving nos habíamos cruzado en un congreso en Entre Ríos, ¿no? Él con su perfil recontra técnico, porque es bioingeniero, doctor en computación, y yo con mi perfil recontra social, ciencias sociales, educación. Entonces ahí surgieron conversaciones súper interesantes, seguimos en contacto. Tengo un GIF animado, también lo quiero decir, es parte de la cocina y de los secretos. Tengo un GIF animado muy bueno que muestra cómo funciona la IA y cómo va calculando probabilidades entre las palabras, que me lo dio él y lo recontra uso y por supuesto lo cito cada vez que lo uso. Entonces, con cada una de las personas que componen el libro tengo una historia, ¿no? Tengo colegas de UDESA, que hay un montón, por eso estamos aquí, de los 30 autores, 9 somos docentes UDESA o investigadores, o estamos haciendo el doctorado como en mi caso, o ya lo terminamos. Entonces, bueno, hay como mucha fibra vincular y afectiva debajo de cada título y de cada nombre. Buenísimo. Tengo una o dos más, pero ya abierto también sobre todo si los autores quieren también participar y dar. Yo pues estoy acá, claro, yo estoy acá de casualidad porque es nuestro espacio en la maestría de educación de la universidad. Dijimos qué buen momento, y aprovechar que tenemos el espacio presencial para poder compartir el libro, que también ya transformamos en bibliografía, que creo que eso está bueno. Y ahí la pregunta. Digo, a mí me queda claro que la inteligencia artificial tiene como efecto discursivo e ideológico la idea de la velocidad, de que estás allá. Pero ¿cuántos libros, cuánta bibliografía nosotros tenemos de un montón de contenidos y de temáticas que están viejas, vamos a ponerle viejas por fecha en la que se publicó, se editó? ¿Por qué este libro no sería distinto? ¿Se entiende la pregunta? Digo, pues, ¿por qué no podría ser, digamos? Hay tantos libros que también, seguramente con su velocidad de publicación, con los temas que tenían, digamos, que trabajar, ¿por qué no podría ser distinto este libro? Bueno, está buenísima la pregunta y es un argumento de venta. Creo que plantea preguntas estructurales que van más allá de la IA del momento. Sabemos que esto es una burbuja financiera, económica, de marketing, ni idea, de moda. Tenemos que sacar las inversiones, ¿me están diciendo? Pero ya ahora ahí Pasate a cripto, no sé, pasate a otra cosa. Es una burbuja, en algún momento sabemos que es costoso, que los modelos, digamos que las interfaces sean gratis, esto lo vemos mucho en la área permanentemente, aprovechemos ahora, descarguemos los que están open source, bajémoslos, descarguémoslos, en algún momento esto se va a cortar. Entonces, más allá de la IA del momento, en clave de producto versus invento. Esto lo tomo de Lucrecia Martel de una entrevista que le hicieron el año pasado, en donde decía, bueno, a ver, separemos el producto comercial que ahora se vende, que está bien, que está masivo, en modelos freemium, te dan la versión gratuita para ver después si vos compras la paga, pagás la versión paga. Ella decía, bueno, distingamos el producto del invento, ¿no? Y ahí es donde se abren un montón de cuestiones súper interesantes, cuando le quitamos ese halo de hype y empezamos a ver la IA respecto de lo que puede hacer sobre todo la generativa, ¿no? A ver qué puede hacer. Entonces, volviendo a la pregunta, creo que hay muchas cuestiones estructurales que van más allá de la idea del momento y vuelvo al capítulo 20, al capítulo que cierra el libro. Ahora le vamos a dar el micrófono a Florentina un poquito, que aprovechando que tenemos a algunas de los autores, de las autoras aquí, presidenta del AIA, también vamos a decirlo, Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial, que el capítulo es sobre una interfaz puntual que se llama Calliope. Pero la pregunta que sostiene el capítulo es cómo nos vinculamos con la IA y si ese vínculo puede ser de otra manera que el que proponen las interfaces comerciales, que es te pido, me das y listo. ¿Podemos pensar de otra manera la IA? ¿Podemos diseñar otras interfaces? Creo que ese es el valor. Así que ahora vamos a dejar hablar a Flor sobre Calliope y sobre otros usos alternativos de la IA. Bueno, muchas gracias.
yo vengo a verla a Mariana, que es una gran armadora de equipos y jugadora de toda la cancha, así que como atrás de cada capítulo hay mucho a hacer, ¿no? Y obviamente nos convoca y estamos y es una forma de seguir estas charlas. Y me parece interesante esto de la cuestión de los tiempos, ¿no? Y de la aceleración. Yo estoy leyendo el libro, tengo mi ejemplar y voy leyendo capítulos y no lo terminé y lo confieso, pero es esto de decir, bueno, volvamos también, bajemos un poco porque es esto, el hype se va a terminar y tenemos que seguir pensando. Y esa bibliografía que tenemos cargada en nuestros datasets, bueno, es muy valiosa, ¿no? Que es lo más valioso de los modelos. Y ahí empezaron la charla hablando de la piratería. Y bueno, hay muchas cosas para seguir pensando y que no están resueltas y no están decididas, ¿no? Como esto de que no está claro el modelo de negocio para las empresas, aunque parecen los dueños de todo y son dueños de bastante, tampoco tienen en claro hacia dónde va esto, así que bueno, ir pensando y viendo qué se puede hacer, ¿no? Para, como tenemos una mirada crítica sobre estos temas, pero también queremos buscar una mirada propositiva, ¿no? De no quedarnos en ver cómo nos pasa por encima esto. Y bueno, creo que el modo es seguir leyendo, seguir charlando, seguir escribiendo, seguir pensando, ¿no? Porque esa es medio la clave. Eh, no sé si era un poco, no sé si Sí, era la claro. pregunta, pero bueno. Sí, y pensar en colectivo, ¿no? Hay algo de lo colectivo que está en la AIA, pero que también encontramos en las aulas, ¿no? Que creo que es valioso. Y aquí quería traer algunas reflexiones sobre el aula, ¿no? Creo que el libro, otra conexión que propone es, porque me traje mi anotadorcito del AIA con mis... ahí se acercó un poquito la cámara, me parece. Sí. Alguien proponía si se podía hacer zoom para vernos. Ahí está. Ahí se acercó. Bien, me traje mi anotadorcito, ahí vamos. Eh, Hay algo de lo colectivo que es lento, ¿no? Porque es el diálogo y es conversar y no siempre es estar de acuerdo. Hace poco tuvimos una reunión sobre la encíclica en la IA y después en alguno de las conversaciones por Telegram alguien dice, bueno, está la grabación, la vamos a publicar. No, un momento, esperen, no sé, la iban a publicar, no sabíamos, ¿no? Esto de que no siempre lo colectivo es cómodo, ¿no? Y está bueno atravesarlo igual. Hay algunas reflexiones sobre la incomodidad que vengo trayendo desde fines del 23, cuando con Escolari nos reunimos en otro conversatorio con Karina Maguregui, Francisco Alvarero, todos grandes amigos. Eh, y hay algo de salir de esa zona de comodidad extrema a la que nos llevan los algoritmos, los de la IA predictiva que nos traen cosas que nos gustan siempre, pero también la generativa que siempre nos dice que somos unos cracks totales y que todas las ideas que se nos ocurren son fantásticas, ¿no? Hay algo ahí de la fricción, de las costuras que molestan en términos de otro amigo muy querido, Carlos Magro, que tiene este libro con Tiscar Lara, una relación con costuras y hay educación, ¿no? Una relación con costuras, en donde nuevamente este libro lo que propone es un diálogo de la universidad con el mundo del trabajo, con la industria, con el mundo corporativo, con los sindicatos, ¿no? Hay algo de la heterogeneidad, de la variedad, de la diversidad de conversaciones en cada capítulo, de perfiles muy diferentes entre los autores, algunos muy de aula, porque hay una sección muy de aula, otros más investigadores, más académicos. Hay alguno de Juliana Raffagelli que es investigadora, que a la vez trae algo de aula, entonces la pusimos en otro rol. Me animé a pedirle a Juliana Raffagelli, que es investigadora, que es mi directora de tesis, digamos, ¿no? Uno tiene como esa admiración. Bueno, Juli, me gustó este proyecto que hiciste. ¿Te animás a escribir algo, etcétera, con Marina de Rossi, con quien también lo coordinaron, y al que me invitaron a participar en la Universidad de Padua en Italia? Digamos, son como todas redes, todos vínculos desde lo colectivo, ¿no? Esto que traía Flor también, desde
el diálogo, la conversación y pensar con otros y otras. Ahí esa era de las preguntas que tenía, aprovechando a favor, ¿no? Que esto va todo el tiempo moviéndose y se van incorporando nuevos actores. Con el diario del 2026, si tuviéramos que hacer una expansión del libro, ¿qué dimensión o qué sector crees que habría que incluir? Quizás por tiempos, por espacio no incluiste, o con cuál te gustaría, digamos, empezar. Yo digo, te doy un ejemplo. Yo este año, además de hacer unas cosas con Fran, ahí con literacia, estoy trabajando con geólogos. O sea, estoy siguiendo a la querida Flavia y estamos trabajando para Malargüe en gestión de riesgos con volcanes, ¿sí? Y cuando me preguntan, che, Julio, ¿cómo haces? Digo, che, mira, viene genial, porque Flavia Costa este año había hablado en Ceibal en febrero, de que obviamente la inteligencia artificial es un riesgo en sí mismo, con tecnología, con la idea de accidente y demás. Digo, es buenísimo pensar que tecnologías que funcionan para gestionar el riesgo representan en sí mismo un riesgo. Entonces estamos trabajando esa línea de todo lo que es prevención de actividad volcánica en la cordillera, desde la geología, la geografía, a mí me toca la parte de comunicación y educación, hay antropólogos, digo, hay como, digo, entonces, a mí, yo ahora no puedo decir geología, reíste, latín, mía. Si tuvieras que elegir, digo, ¿con qué otro sector crees que habría que hablar, digamos, o falta hablar para seguir sumando en esta red? Bueno, a principio de este año, que estuve con el querido Carlos Escolari, también le vamos a mandar un beso allí en Barcelona con todo el equipo, Meli Pereira, que ahora la tenemos nuevamente en Buenos Aires, en La Plata, pero estuvo en Barcelona, Mateo Mórtola, Alex también, bueno, en fin, Mar, todo el equipo. Empecé a pensar, pero también desde el año pasado, que no lo incluía acá, digamos, ¿no? Que me quedé así como con ganas de que esté. Ese es el pie para decirle a Fernando se viene el segundo libro. El Dos. libro rojo 2. Libro dos. Vamos, Fernando. Bien, ya Ahí dirá está, ok. ya está, ya nos digo, ok, Firmamos. quedó grabado, quedó Dos. grabado. No, toda la cuestión de lo cognitivo, ¿no? Me da como mucha curiosidad. No soy especialista en cognición ni mucho menos, pero el año pasado, o creo que incluso el anterior, 2024, leí Lo impensado de Katherine Hayles, una autora que yo ya venía siguiendo. De hecho, el año pasado publicó otro libro, de las bacterias a la IA, en donde hace como todo un recorrido de diferentes formas de cognición, cognición consciente, cognición no consciente. No habla de IA, en realidad, astuta, no se mete en esa discusión. Y hay mucho para pensar ahí, no tanto en clave de psicología cognitiva, porque no soy especialista, pero sí en clave de qué habilidades desarrollar en nuestros estudiantes, en nosotros mismos, en relación a este momento de sobrecarga cognitiva con la IA, de contenidos que nos inundan y que es abrumador. No por momentos, es abrumador, siempre, todo el tiempo. Entonces, estuve, por ejemplo, trabajando la idea de intencionalidad cognitiva, ¿no? Asociada a la intencionalidad pedagógica, pero más de hacer foco. Ahora estamos aquí, es una tentación ponerte con la compu, ponerte a mirar el celu. En mi caso, sí, es una tentación mirar el chat. Ahí ve que Silvia, la querida Silvia Cuazot, que se suma desde Chubut, le vamos a mandar un beso grande. Hermana Eh, Titi, ¿no? Buen lugar. ¿Cómo está? ¿Está linda la sí, playa allá? sí, qué ¿Cómo está? ¿Hace frío lindo, ahí? hermoso. Entonces, es muy tentador irte del foco, irte del lugar en el que estás. Bueno, la intencionalidad cognitiva como habilidad tiene que ver con decidir voluntariamente quedarte, a pesar de que estén todos los algoritmos dando vuelta para sacarte de donde estás, ¿no? Hay algo ahí para mirar, creo que iría por lo cognitivo, muchas preguntas, por ejemplo, ¿qué implica que en mi aula las cogniciones estén en diálogo? Hablo de cogniciones humanas y no humanas, que es como las caracteriza Katherine Hayles. Ella no habla de la educación, ni habla del aula, ni de la escuela, ni de la universidad. Me parece que ese es el puente que a mí me gusta hacer, ¿no? ¿Cómo trasladamos ese debate que ella nos plantea en los seres vivos, en las inteligencias humanas y no humanas, en los medios computacionales, en los agentes y los actores? Se distancia de Latour mucho, hay mucho para leer ahí, no me quiero poner muy académica, pero arma ahí una tercera posición, Catherine Hayes, muy interesante. Se distingue el medio computacional barra la IA de un terremoto, un maremoto, el cambio climático, de los actantes, si se quiere, tradicionales. Entonces,
Me gustaría pensar qué ocurre en el aula cuando los flujos cognitivos no se originan exclusivamente en participantes humanos. Tenemos ahora otras cogniciones que entran en la conversación. ¿Cómo? ¿Cómo lo incorporamos? ¿Qué sesgos tienen? ¿Qué desafíos nos plantean para la enseñanza, para el aprendizaje? También tengo preocupaciones porque la tentación de delegar es permanente y es muy grande, ¿no? Tenés una máquina que hace todo por vos. Ponele. Después mirás de cerca y la verdad es que no es así. Pero, bueno, es una tentación para un estudiante que la IA te haga toda la tarea. Estudiante de nivel medio, en la universidad, de grado, también de posgrado, digámoslo, estamos en una maestría. Sinceremos y pongámoslo sobre la mesa. ¿Eh? De hecho, en nuestra última clase en la maestría trabajamos con un resumen hecho por Notebook LM. Digamos no, digámoslo también. Bien, quiero decir algo y me olvidé, porque me quedé pensando en las tareas que ¿Te tienes que puedo, te hacer. puedo decir algo yo? Podés por para, no, bueno, ya sé por dónde hacer, pero- no, qué capítulo, no. Pero estamos bien, pero vale, preguntas, pues ya estamos bien. Cumplimos con el tiempo que dijimos. Preguntas, por favor, al chat, nos mandan preguntas. Estoy mirando Y el los que chat, están acá, aviso. levantan la mano y me acerco. Hay una pregunta ¿Qué sobre dice? reflexiones sobre IA generativa y salud. Bien. Ah, qué lindo. Tuvimos una buena experiencia este año con Mundo Rural. No se descargó vos, ¿no? No, estuvo bueno. Este año tuvimos la suerte de participar ¿qué sería? Como la Asociación Argentina de Anestesiología. Tuvimos la suerte de ir a conocerlos, de trabajar con ellos, con los doctores, con los anestesiólogos. Siempre es muy interesante ver, a ver, qué te digo, mi percepción. Siento que en todos los lugares pasa lo mismo. Todos tienen los mismos problemas, las mismas cuestiones, los miedos, el ingreso, digamos, cómo lo utilizamos, concepciones a veces, no sé si erradas es la palabra, pero como que hay una idea general o ciertos tópicos generales que los acompañan a todos. Yo creo que ahí para mí lo más importante que hiciste, que a veces no sucede, es llamar a alguien como Diego para que venga, digamos, a desasnar. Porque si no, a veces uno sucede y dice, no, bueno, yo puedo hablar de todo. Entonces yo creo que ahí uno recurre en esos problemas. Yo creo que lo más interesante de ese trabajo fue, por ejemplo, una de las cosas que hicimos fue utilizar la aplicación que generó hace muy poco Martín Barsavsky, que se llama MD Doctor, que es una aplicación de inteligencia artificial donde vos podés hablar, contarle cómo te sentís, cómo venís, y ahí ellos ven si te derivan a un médico o te hacen una receta en el momento. Obviamente, lo que propusimos fue, bueno, jugar con los libros, ¿no? Siempre no te diga más del sandbox, o bueno, hasta dónde llega, y hacerle cosas como, che, me acabo de cortar la mano, ¿qué hago? Y que obviamente, sí, cuál sí, y que te diga, no, bueno, eso es grave, anda a ver un médico. O después decirle, tengo, no sé, 8 años, es escribirles y ver efectivamente si está entrenado para reconocer quién está del otro lado o si te tira cosas automatizadas. El juego, es más, el juego fue cuántos prompts necesitaban los médicos, ellos que son como muy específicos en llegar a una consulta. Porque vos podés llegar a una consulta con un médico para que te haga una receta y no tener que ir, digamos, a una guardia, saltearte la guardia. Entonces era muy divertido porque algunos se agarraban y decían, no, tengo una rinositis subfractal, ¿verdad? Y yo le decía, nadie le va a decir eso, digo, se va a dar cuenta que es un médico, me duele la nariz, ¿me entendés? O tengo mocos, pero bueno, era muy divertido ver con esos juegos. A mí fue eso un poco lo que me pasó cuando fuimos a trabajar con ellos, ver esas distancias, pero que a la vez no deja de ser personas que les pasa lo mismo que a nosotros. Claro, y que tienen que comprender cómo funcionan los sistemas para entender por qué me tiran las respuestas que me tiran, ¿no? Acá hay algo también de entender que son máquinas que calculan la próxima palabra posible y en función de eso, de manera muy, digamos, muy correcta, generan oraciones, párrafos, ensayos completos, ¿no? Después veremos, por supuesto, pasan cosas, pero aisladamente cuando uno lo mira, realmente es muy bueno. Solo que lo que se produce, ese contenido, que cada vez es de mejor calidad, cada vez tiene menos errores, barra alucinaciones. Igual después tenemos que ver si las alucinaciones son errores o es una característica de cómo funcionan, ¿no? Pero no tiene conexión con ningún sentido de la verdad, ni siquiera, no con mayúscula, con B minúscula, ¿no? No hay relación ni con la verdad ni con la mentira. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Y acá, ¿Qué capítulo tienen que leer para entender de qué va? el de Muy Diego bien. es espectacular, creo que es el Sección 8, 2, capítulo 8. y en salud, desafíos éticos, profesionales y educativos en un mundo de transformación
Diego además particularmente se dedica a investigar, además de tecnologías en el habla, en la anestesiología en particular. De hecho, él ya había estado hacía como 15 años en la Asociación de Anestesiología y da unos ejemplos súper interesantes. Uno conoce a través de la trama de otras profesiones, ¿no? Salimos un poco del mundillo en el que siempre estamos y la demanda cognitiva que implica para un anestesiólogo estar controlando, monitoreando, más allá de todo el aparataje de soporte, al paciente, ¿no? Entonces estás ahí 2 horas totalmente enfocado en que no se vaya de los valores normales ninguno de los parámetros. Bueno, pienso también de forma indirecta, no en salud, pero el viernes estuve con gente de la Universidad Nacional de Tucumán y terminé conversando con un profesor que trabaja con botánica y tiene espacio de con estudiantes. Están laburando con péptidos, no entiendo nada, me explico así rápido, para los limones, para los limoneros, y me dijo que habían calculado que se habían ahorrado 6 años de investigación por haber utilizado ellos un modelo de inteligencia artificial para terminar de determinar no sé qué cosa a nivel molecular. Y me dice, eso es una investigación, lo hubiéramos tardado en desarrollar nosotros, dice, lo resolvimos en menos de un año. Entonces le pedí el paper, le pedí lo que estaban trabajando, porque me parecía impresionante esas posibilidades, ¿no? Que efectivamente creo que nosotros estamos muy enfrascados en los condicionamientos, en las restricciones que efectivamente nos generan. Incluso digo, retomo sobre esto porque me quedé pensando algo que dijo Flor, o por lo menos de lo que ellos plantean, no pedía propositiva. Creo que hace unos días uno de los consultores para la Comisión Europea está insistiendo en que efectivamente los Estados europeos tienen que desarrollar su propia inteligencia artificial. Y estuvo bien por donde fue. No fue por un tema solo de soberanía, es un tema de costos. Dijo, te sale, no sé, creo que vamos a tirar números al aire, era como te sale 1 trillón de euros armar tu inteligencia artificial. Si no lo haces, en los próximos 10 años vas a gastar, y te lleva, dice, 5 años armarlo. Si no lo haces, durante los próximos 25, 10, 15 años vas a gastar, eran como 25 trillones de euros, pagándoles a China, a Estados Unidos, a quien quieras. Entonces, me parecía muy interesante como ese enfoque de, no es solo un tema de tengo que hacerlo para mí, sino porque además estás gastando una millonada de plata en algo que no es tuyo, no encontrás la información, el día que mañana te bajan la persiana y se bajó la persiana y ahí quedamos. Entonces me pareció interesante también pensar eso, que también otro eje que podríamos también empezar a conversar es con la gente de negocios, que realmente hay una implicación en relación a los usos que tenemos en distintas plataformas en las cuales ya estamos montados. Pero bueno, ¿cuál es el beneficio efectivamente de desarrollar o poner toda esa plata? ¿Quién la pone? ¿Cómo lo ganamos y demás? Y eso es la IA. Retomo lo propositivo que dijiste, ¿no? Eso es la IA, es juntarnos a pensar desde una perspectiva crítica, pero no tecnofóbica. Es decir, no decir, che, esto no sirve y ya está. Eso sería asumir una actitud de game over, como diría Donna Haraway. No, 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 ok, nos sentamos a cranear en diálogo perfiles de ciencias sociales con perfiles técnicos, lingüística, letras, etcétera, las artes, nos sentamos a pensar qué IA queremos y de a poquito la vamos construyendo de a poquito, pero de manera potente. Tengo 2 cosas, espérame. Tengo una pregunta de Juan. Sí, hay una pregunta de Juan acá en el chat, pero antes quiero que nos cuentes un poquito. Nuestro auspiciante, ok. Pero antes, Sí. el capítulo 13, que es el tuyo, quiero que nos cuentes un poquito. Qué buen número, tocó el mejor número. Alfabetización Bien. crítica, hablando de habilidades, de discernimiento, de lentitud, silencio, fricción, etcétera. Contanos cómo lo construiste y cuál fue ese agregado que está acá también para ver. No me Tiene acuerdo, como tiene una chapa. Creo que hicimos un sí. link, QR, Creo que sí, no, QR creo que no. A ver, miremos, No, a 243. ver, la construcción, digamos, fue difícil porque pusiste en un embrete. Pues yo agarro y veo todos los autores que tienen antes y a mí me hace cerrar el capítulo. O sea, antes de Ceci, antes de Rebe, de Gachi, digo, bastante maluca fuiste conmigo, me pusiste ahí, digo, tengo que estar a la altura, digo, ¿qué hago? Y además estuvo bien, me dice, yo te tiro el título, vos fíjate si lo querés cambiar. Me tira alfabetización crítica en IA. Le digo, ¿qué vas? La teoría general, Mariana, le digo, bueno, ¿qué dale? Te lo tomo, me lo llevo. Entonces, obviamente, la propuesta era qué lineamientos, digo, qué idea uno puede llevar al aula. Y lo que le planteé es, bueno, si vos me permitís, le digo, es un experimento, digo, lo voy a escribir todo con inteligencia artificial. Con lo que había el año pasado, dije, voy a utilizar ChatGPT, el modelo gratuito, digo, porque ese es como un método que tengo yo, que es
no utilizar la parte de paga, no porque sea un ratón, sino porque entiendo que la gran mayoría de las personas utiliza esos modelos, entonces yo necesito entender qué le pasa, digamos, a los estudiantes, a las personas, para ver limitaciones y entender, digamos, dónde arranca esto que María está trabajando muy interesante, del tema del loop, ¿no? De, bueno, cuándo arranca el bucle nuevamente. Entonces hago todo el ejercicio, con inteligencia Tengo una artificial. pregunta. Sí, ¿Hay mucha diferencia en el que pague Sí. de lo paga? sí, Sí. 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 En general, sí. ¿Cuánto más o menos? ¿Cuánto te ayuda la gente? 80-20. No, te habla como alguien que es iletrado, digamos, o sea, es una persona, si querés, con un doctorado avanzado, igual eso hay que considerarlo, no hay gente con doctorado que decís, ¿cómo llegaste ahí? Puede pasar, pero sí, es soberbia. En general, el problema... Autodidacta, Sí, genio. exactamente. El cambio, si querés, tiene que ver con la condición de la memoria. Esa es la clave. Cuando vos trabajás con las versiones pagas, para la máquina es más fácil, digamos, utilizar los distintos recursos que sostienen esa, si ves, esa coherencia y esa cohesión con lo que vas utilizando y lo que le vas pidiendo y cómo efectivamente va recursivamente trabajando sobre eso. Cuando usas las versiones gratuitas, digo, tenés un montón de limitaciones y empieza, digamos, si ves, a balbucear, a pifiar. Ejemplo del año pasado con Mariana, no, con vos no, en el seminario de Mariana Maggio, la otra Mariana. Fue con otra. Tengo muchas maneras en mi vida. Yo tenía que evaluar los casi 100 trabajos del seminario de maestría y nosotros le propusimos era que para algunas cosas yo utilicé inteligencia artificial para la parte repetitiva. Armé la rúbrica, la trabajé, la organicé, entonces yo lo que cargaba era la información como si fuera un tablero y le decía, bueno, necesito rápidamente que me digas si lo que escribió, digamos, coincide con estos lineamientos que yo te pido. Y yo más o menos los tenía, digo, si bien eran 100, a veces un seminario intensivo, tenían claro quién era cada uno, más o menos. Entonces, cuando había algo raro, iba y chequeaba y revisaba. ¿Qué era lo que pasó? A la 25ª evaluación, la rúbrica había volado por los aires. No era la misma rúbrica, había elegido otra cosa y arranque con el, che, yo no era lo que te pedí, no, tenés razón, me equivoqué, vamos a buscarla. Y queda otra cosa totalmente distinta, digo, pero no es lo que dijimos. ¿Acordamos otra cosa? No, bueno, y a mí me divierte hablarle como si fuera una persona. Entonces, efectivamente, donde pifia es ahí. Ahora, por ejemplo, con alumnos lo que estamos viendo, los chicos usan muchos archivos para usar de referencia, como insumo, dentro del como input. Si usas la gratuita tenés un límite inmediato. 2, 3 fotos. Sí. Y según, digamos, el modelo que usás, digo, te come más rápido. Ahí es la diferencia. Entonces, bueno, hice todo el ejercicio de escribir con inteligencia artificial el artículo, vuelvo para atrás, con la desviación. Y lo que hice fue no mirar. No mirar. Yo iba diciéndole sí, 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 sí. En un momento miré costadito y vi que usaba una autora que no me imaginaba que usar, una autora bastante crítica de la tecnología en general, se llama Audrey Waters, que es una norteamericana. Ahí lo que dije rápido, bueno, obviamente algo de la memoria, digamos, queda de lo que yo voy utilizando y lo que voy pidiendo. Y cerré, ¿no? Y me propuse, digamos, escribir mi capítulo. Y una vez que lo terminé, puse a verlo. ¿De qué lo que sucedió? Es que la verdad escribe mucho mejor, muchísimo mejor de lo que yo pude haber escrito. O sea, hagan el ejercicio si tienen ganas, digo, no para que vayan a leer mi capítulo, lean lo que yo escribí, lean lo que puso, y a mí me da un poco de vergüenza lo que escribí. Yo se lo dije, digo, yo en esto soy muy honesto, María lo sabe, a mí me da un poco de vergüenza lo que escribí. Sin embargo, creo que ahí hay una oportunidad interesante respecto de esto que venimos buscando, de la firma, ¿no? De dónde está lo auténtico. Porque hay algo interesante de lo estandarizado que está, de lo bien organizado que está, lo escrito. Obviamente nosotros con Marian hacemos siempre este chiste, ¿no? De bueno, no es que lo hizo solamente inteligencia artificial, hay una mano mía en ese prompt inicial, en los insumos que le puse. También yo jugué con todos los artículos que había antes. Le dije, yo agarré y le cargué quiénes estaban antes, quiénes venían después, le pedí coherencia en eso, le dije, estos son los hashtags, perdón, a los autores, les chupé un poco la información y entrené, porque digo, si no, no tiene sentido tampoco, digamos, el juego. Entonces, para mí lo interesante fue eso, digo, hacer el ejercicio, ver la diferencia, también entender que hay una trampa en compararse. La otra vez estaba en la Universidad de San Isidro y me llamaron unas estudiantes para trabajar del último de comunicación, en un stream charlamos. Y algo estuvo bueno que salió propio de la conversación con ellas es que, como decía Silvina, la hermana de Estela, que es la directora de la escuela que tiene con Estela, ella decía, Julio, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Todo el tiempo me repetía eso Silvina. Y yo decía, bueno, señora, digo, perfecto. Sí. Y claro, claro, yo le decía a los chicos, una cosa es un resumen hecho por vos, otra cosa es un resumen hecho por ChatGPT. Digo, no es lo mismo.
no es leer, no reemplaza la lectura. Leer es leer, les digo. Vos podés hacer un resumen, buenísimo. Le podés pedir que te haga los puntos, buenísimo. Hizo, en el punto tuyo, la máquina, está perfecto, le digo. Pero no es que con eso cumpliste. Vos decidiste dejar de leer. Por eso me acuerdo que me habían dicho, ¿qué es lo que delegás? No sé, yo digo, la locura. Eso es lo único que no delego, digo, es mi decisión. Entonces creo que eso fue lo interesante del ejercicio, y pues me permitiste, de bueno, escribir a cuatro manos, como decimos a veces. Pero bueno, ver qué pasó, digamos, del otro lado. A dos cogniciones sería, la humana y la no humana. Y en el Hay gato preguntas. silvestre, Tu capítulo. gato silvestre y como era el otro, el Longobardi. No, no es Longobardi, A dos Marcelo voces. Bonelli, claro. A dos voces, la robótica y la humana. Cosas que pasan. Tu capítulo despertó muchas preguntas. Qué bueno. Digo que la versión sintética, no la del libro, la publicada, pero la sintética se encuentra, puse el link en el chat, bit.ly/alfabetización crítica IA, y ahí está el capítulo hecho por la IA. Silvia pregunta, y ya que estamos con formación docente y yendo a la cuestión de lo curricular y de las habilidades, saberes, etcétera, ¿qué cambios curriculares pensás que son prioritarios para la formación docente, asumiendo la importancia de una alfabetización que incorpore IA en la enseñanza? Tienen eso. Te agradezco la pregunta, porque vienen y me asesinan todos los de educación. Yo creo que la discusión curricular es un tema que tenemos que dar, no siempre, pero no creo que esto sea más importante que otras cosas. Efectivamente, lo que tiene particular esto, digo, retomo que plantea Estela, digamos, en el prólogo, la idea de obra total. Esto es un software, que nosotros con esto más insistimos todo el tiempo. Estamos hablando de una de las derivaciones de este software que nos pega de lleno, que es la inteligencia artificial generativa, que además tiene su programa, estamos hablando de chatbot. O sea, eso es con lo que estamos interactuando. En general es lo que más nos pega. Pero no es que estamos usando inteligencia artificial en su máxima expresión, como tecnología, digamos. Es un uso meramente instrumental el que nosotros tenemos. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con decir, bueno, tenemos que enseñar inteligencia artificial. Como me dice Pisitelli, tenemos que enseñar a leer y a escribir. Muy sencillo lo que hay que hacer, ¿eh? No es muy difícil. Vayan a buscar la nota que salió de La Nación hace unos días, y la leí hoy, del trabajo que está haciendo la ministra de Educación de Chaco con Florencia Salvareza, que está en la Unicaba, digo, que es de acá de la provincia, y trabajan en la ciudad. Mejoraron casi un 25% los resultados de lectoescritura, modificando algo muy sencillo en términos de cómo, digamos, estaban aprendiendo. Creo que los resultados que les daban en la evaluación eran un 26%, pasaron creo que al 46, 47. Yo creo que a veces uno tiene la tentación, como dijo María al principio, de decir, no, hay que armar una materia, o hay que meterlo. Digo, sí, digo, uno no puede evadirlo. Tenemos que recordar todo lo que nos pasó también con las TICs, ¿no? Con todo lo de las TICs, y vamos a armar un laboratorio de computadoras, o lo que fui a una escuela. Esto es genial, parece como mediático, como escolar, y con la evolución de los medios, dice, vamos a estar en esta sala. Esta sala antes era el aula maker. Yo le digo aula maker, uno dice, no, es el aula del futuro. Y ya no lo usaban más, se la habían copado los de francés, ¿no? Habían como los bárbaros, como Barico, el aula maker, no supieron qué hacer con el aula maker, chau, lo usan para enseñar francés, muy bien. Entonces, digo, hay que tener cuidado, aprender de los errores del pasado en relación a esto. Pero efectivamente, no vamos a olvidar que es una tecnología que los estudiantes usan, como dijo Walter Sosa Escudero el año pasado, no nos están pidiendo permiso para usarlas. Desde 2023 que estos chicos la usan, ya vamos 3 añitos, vamos para el cuarto. Entonces, obviamente es un trabajo integral, tenemos que tratar nosotros de poder alfabetizarnos si queremos, bueno, en eso andamos en la materia, como son estos posalfabetismos, pero sí, no caería en la tentación de decir, bueno, hay que curricularizarlo, digamos, ahí, porque después, bueno, quedamos en offside, ya que en el mundial. Hay otra pregunta y hay otro capítulo sobre alfabetizaciones ¿Hay cooling break? que querría, no, Sí. ahora en un rato cuando terminamos ¿Qué le podemos preguntar? esta presentación. Ok. Hay un capítulo que es el 19, me parece que vamos de atrás para adelante, porque empecé por el 20 mirá. y ahora vamos por el 19. Está justo acá, ¿me decís? Está Ok. la autora, Qué Camila bueno. Goldenstein. Llevando el micrófono. Ella habla de alfabetizaciones de frontera, pero yo quiero conectar tu capítulo y lo que le vamos a preguntar ahora con la pregunta de Mauro en el chat que dice, porque aparte ella está en esa frontera entre la universidad y el trabajo, vamos y venimos
Ahí va a tener que... No, micrófono. Me Micrófono. estoy metiendo en un tema, Mauro. Ahí vamos con la pregunta. Dice, pensando en la relación entre educación y trabajo y atendiendo las discusiones sobre el cognitariado, la prevalencia de las soft skills, la noción de competencia, entre otros desarrollos teóricos presentes, la pregunta es, ¿los usos de la IA suponen algún cambio sustancial en los saberes para el trabajo? A ver, Yami. Fácil. Yo no puedo hablar de. ¿Tengo que hablar para allá o para allá? Donde quieras. Para donde vos vas. Yo no puedo hablar de robótica, yo no soy programadora. Vamos para allá, entonces. Cámara 1, cámara 2. Cámara 1 y 2. Desde la formación de nivel secundario, de nivel preuniversitario, sin meterme en ramas específicas, yo creo que el gran dilema es no salir corriendo a aprender IA, aprender a usar IA y todo el mundo aprender a usar la IA. Digo, me parece que ese sí sería un error. Así como decía Julio, el tema de la importancia de poder aprender a leer y escribir, y no aprender a leer y escribir solamente en el nivel primario y la alfabetización básica. Poder seguir usando las habilidades cognitivas y poder desafiando desde las aulas esto que viene impuesto y preformateado. Entonces, en lo que tiene que ver con formación para el trabajo, yo me remito a la escuela, que es mi campo, la escuela, la universidad, pensando en cuestiones, otra vez, no de ramas ingenieriles, ¿no? Porque no me voy a meter en eso que no es mi tema. Todo el mundo de la IA lo que está haciendo es una aceleración, un acompañamiento a la aceleración de los tiempos. Entonces, al acelerar los tiempos, acelera los tiempos de la búsqueda de la información, acelera los tiempos en la lectura, tenemos todo para leer y no llegamos a leer todo porque está todo digitalizado y todo al alcance y mucho gratuito. Bien, poder leer con nuestra propia cognición, poder escribir y desarrollar las potencialidades epistémicas de la escritura, y lo mismo trasladado entonces a las competencias para el trabajo, poder desarrollar competencias críticas, va a ser más importante que aprender a usar estas herramientas que no tienen hoy una gran dificultad. Discernimiento, ¿no? El criterio profesional, el criterio Sí, pedagógico, pero disciplinar. Pero además poder realmente salir de esa preformatización cognitiva que nos ofrece, que es una preformatización del lenguaje, una preformatización de las ideas, una inhibición de habilidades de todo tipo, incluso las cognitivas, que son las más complejas, entonces cuando se inhiben. Creo que el riesgo es este, y en el aula y en la formación para el trabajo desde el aula, este es el riesgo al que tenemos que enfrentarnos, poder no dejar afuera lo nuevo, la IA, lo tecnológico. Tenemos que habitar entonces en estas fronteras entre lo analógico, lo digital, lo automático, y bueno, tenemos que ser mucho más abarcativos. Gracias. Gracias, Yami. Complejo. Me quedo pensando en conectarlo con otra pregunta que nos trae Juan, que dice, el tema que no se toca mucho, ¿de dónde sacan los datos las IAs o las empresas que fabrican la IA para cargar los modelos? ¿Es legal? Y una reflexión. La IA carga de todo lo escrito en lo digital, que fue hecho por personas, pero cada día se llenará más de resultados hechos por la máquina o por IA. Algo pasa ahí. ¿Qué pasó esta semana? Esa semana pasada. No, la primera respuesta es no, no es legal. Eso no significa que sea de inmediato punible. Vamos a hablar después con los abogados. A ver, pasan muchas cosas. Acá hay uno. Ahí está, tenemos un abogado que nos puede ahora desasnar al respecto. Dos abogados, Carmen también, muchos abogados. A ver, Todo lo que no está prohibido está permitido. exactamente. Y además hay que, digamos, llevarlo, hay que hacerle un juicio. Hay que hacer una demanda, como ha hecho la señorita pobre esta, la que le acaba de ganar en California, y para mí eso es novedad, que le hayan ganado un juicio en Estados Unidos, que hasta ahora siempre uno le presta atención a qué pasa en Europa, respecto de nada, su salud mental. Yo creo que ahí hay algo interesante a trabajar, pero a ver, si quieren saber si es legal o no, le preguntan a Aaron Schwartz, que por haber compartido información de libros, de papers,
la presión fue tal que se terminó suicidando, y a Mark Zuckerberg, que tienen comprobado que utilizó peor o mucha más información de libros, de papers, para entrenar a su primera versión de Salama, está todo bien. O bueno, tiene un lindo estudio de abogados que le lleva adelante el caso. Entonces, no sé si es un tema tanto de legalidad o no, pero sí lo que está sucediendo en relación a los loops, no hay mucho publicado, pero sí hay personas que están empezando a levantar el punto que, por ejemplo, Google, yo en general me gusta mucho Google y laburo más por ese lado, hay personas que están empezando a detectar que gente que sube tutoriales a YouTube en videos, están empezando a tener la mitad de reproducciones que tenían hasta el momento. Y que eso aparentemente es una traducción de el tráfico que está derivando Google a sus modelos de inteligencia artificial. El caso era de un tipo que tenía como una solución a un tema muy específico de un error de una máquina. El video creo que duraba 20 minutos, te explicaba el paso a paso para cómo arreglarlo. Y dice que cuando él detecta, cuando miraba, digamos, las estadísticas de los videos que corre, lo que hace es se va a Gemini y hace la pregunta respecto de cómo solucionar ese tema, que es un tema muy específico. Y el tipo ahí ve que el paso a paso que le pone Gemini es exactamente el que hizo él. Eso es algo muy específico. No es que era cómo cambiar la bombilla. Entonces, lo que el tipo denunciaba y se empieza, digamos, de a poco a destapar es, efectivamente, la misma trampa que tuvieron los medios tradicionales cuando se mudan a la web, a la web, de lo que explicaban Dije, plataformización, digamos, etcétera. De repente, muchas cosas que nosotros estamos publicando de forma, digamos, colaborativa, porque bla, 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 empiezan, digamos, a llevarse a otros espacios. Entonces, hay efectivamente un tema de corrimiento de contenidos, que te permite pasar en un loop, pero también es efectivo esto que vi la otra vez que tuve que buscar, esta gente que empezó a armar notas diciendo que habían roto el récord de cantidad de hamburguesas que habían comido no sé en qué evento, que era todo ficticio, y vos cuando preguntas en ChatGPT le salía eso. Le habían hecho como si fuera una inyección, digamos, a la información, de mentira, y bueno, lo había levantado. Entonces sí, hay de todo. Bueno, podemos ir cerrando. Bueno, vamos a ir cerrando y acá hay una reflexión que nos trae Nailí. Gracias, Nailí, nuestra Nailí, que la voy a leer, además de agradecerle a Sandra Salina, que dice ahora leer. Gracias, se retiró. Pero Nailí dice, ese considero que es el desafío para los docentes, cómo incorporar las IAs generativas sin dejar de lado la alfabetización científica y las capacidades cognitivas que se desarrollan, por ejemplo, en el nivel secundario. La cuestión aquí es que muchos docentes no tienen idea de cómo se pueden hacer estas incorporaciones porque no usan, no la entienden el funcionamiento. Meli Pereira, gracias Mariana, gracias Julito, una lectura indispensable. Meli tiene el libro ya, así que le mandamos un beso. Y creo que podemos ir cerrando. ¿Algo que alguien quiera decir algo? ¿Alguna cuestión? Hable ahora o calle para siempre, salvo nuestros estudiantes. Igual vale, sí. Hago una rápido. Este libro no lo leí, lo voy a leer. No, la pregunta mía, con toda la charla, fue educación y trabajo. Yo lo asocio rápidamente a el Estado, el rol, cómo se trabaja ahí el tema de, no sé el concepto, pero de lo propio, del cuidado, y ahora viene la IA, la Big Tech, la pérdida del Estado para poder de alguna manera regular, porque dominar es un concepto más negativo, o planificar a futuro su propio desarrollo. Entonces, pero mi pregunta es, ¿está en el libro algo de esto del rol del Estado y cómo las Big Tech cómo están jugando ahí? Bueno, podemos hablar del O el capítulo, segundo libro, si no por ahí. si no me equivoco, del capítulo 2, el de Martín Hendler, que hace como una radiografía en capas de la IA. Soberanía es la palabra, sí. Creo que sería apropiado en el libro rojo 2 agregar algo sobre soberanía, más allá de que tanto Sofía Escacerra, a quien le mandamos un beso, que habla sobre recapacitación, la cuestión del mundo laboral desde la perspectiva sindical, y Martín Hendler en el capítulo 2 analiza el esquema de propiedad de la IA, hace un análisis ahí muy interesante que daría pie para posibles futuras regulaciones. Están
multifacético el fenómeno. De hecho, él desagrega 7 capas que las presenta en un cuadro con mucho detalle y muy desmenuzado. Sería un buen inicio para empezar a pensar una regulación. El punto es que estamos frente a corporaciones que son más grandes que el PBI de un país o de 2 países o de toda una región. Entonces, ahí hay como muchas cuestiones de geopolítica, de política, de cuestión incluso de acuerdos comerciales, ¿no? Para mirar y para ir tirando de la trama. Pero sí, es una gran pregunta esa, ¿eh? Bueno, nos vamos. Nos vamos, nos fuimos. Les agradecemos muchísimo que hayan venido. Un placer. Gracias. Gracias a los que se conectaron virtualmente. Nos vemos la próxima. Manden sus likes. Eso está muy bien. Después pasamos la grabación. Para los Gracias, Germán, Meli, Pau, Silvia, Gracias a todos, menos Fernando. a los que están cursando, que se quedan en el otro link. Ahora nos vimos con Carmen allá. Nos vamos a la otra aula. Bueno, muy bien. Gracias. Chau, chau.